Hola, vamos entonces en este momento a determinar los números de oxidación o estados de oxidación. Son demasiado importantes porque eso tiene que ver con las fórmulas químicas y también la fórmula estructural y con estequiometría. Entonces por eso es necesario que dominemos ese tema. Entonces la primera norma para determinar los números de oxidación es esta. Un elemento en estado libre o natural, su número de oxidación es 0. Su número de oxidación es igual a 0. Ejemplo, el sodio está en el grupo 1. Eso es para recordarles. Pero el número de oxidación, 0. Entonces, por favor, los números de oxidación siempre se colocan en la parte de arriba de la fórmula o del elemento. H2, hidrógeno, número de oxidación 0. Cl2, número de oxidación 0. O2, número de oxidación 0. Ahí ya se dan cuenta, todos los elementos en estado libre. Segunda norma. El número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Es igual a la carga del ion. Ejemplo, el mismo sodio, pero en forma iónica. Si tenemos el sodio así, quiere decir que es un ion. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número de oxidación aquí? Es igual a 1. Pero acuérdense que como yo les había dicho, que va en la parte superior, entonces más 1. No vayan a confundirlo con la carga del ion. Cl-. Si tiene una carga negativa es porque lo dice. El número de oxidación es -1. Potasio más. El potasio tiene una carga positiva porque es un ion, entonces el número de oxidación +1. Calcio, 2 más. Esto quiere decir que tiene dos cargas positivas, luego número de oxidación +2. Bueno, vamos a la tercera norma. Tercera norma, el número de oxidación del hidrógeno es +1, formando un compuesto, excepto en los hidruros, que es -1. Entonces el ejemplo puede ser este. Vamos a este, H2O. El número de oxidación del hidrógeno aquí es +1. Porque el hidrógeno está formando una molécula. No como en el anterior, que les coloqué el hidrógeno libre y eso es 0. Aquí es porque el hidrógeno hace parte de la molécula. Digamos esta otra. HNO3. Número de oxidación del hidrógeno aquí, +1. Listo. Vamos entonces a mirar que cuando es un hidruro no es +1 sino -1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un hidruro? Lo que ustedes se preguntan. Entonces, un hidruro es la unión de metal, preferiblemente los del grupo 1A, 1A y 2A, con el hidrógeno.
Mira que digo preferiblemente porque puede unir con otros metales, pero entonces ahí sí tiene que unirse con la mayor valencia. Ejemplo. Tenemos el calcio, el CaH2, esto es hidruro de calcio. Entonces aquí el número de oxidación es -1. Observe que cuando no es un hidruro es +1, entonces aquí es -1. El NaH, número de oxidación -1, porque esto es un hidruro, esto es hidruro de sodio. Cuarta norma. La suma de los números de oxidación en una molécula neutra es igual a 0. La suma de los números de oxidación en una molécula neutra es igual a 0. Ejemplo. Vamos a coger la anterior estructura del agua, H2O. Esto es una molécula neutra. Entonces yo voy a colocar unos números en la parte inferior que sirven de soporte para que ustedes determinen los números de oxidación que siempre van arriba. Cuando ya tengan la experiencia no necesitan hacer este paso. Por el momento, entonces, la suma de los números de oxidación de estos hidrógenos y de este oxígeno, eso es igual a 0. Esa es la norma, es igual a 0. Entonces, como ya dijimos que el número de oxidación de un hidrógeno es +1, y aquí ustedes observan 2 hidrógenos, luego en total es +2. Por matemáticas, ¿qué vale el oxígeno? -2, porque +2 -2, 0. Entonces ahí usted dice, hay un solo oxígeno, 2 dividido 1 da -2, y hay 2 hidrógenos, el 2 dividido 2 +1. Observen aquí los números de oxidación, ahí se los encierro en la parte superior. Esto es un paso que yo a veces enseño para que les quede más fácil. Vamos a hacer otra. H2SO4, ácido sulfúrico. Esta molécula es neutra, entonces los números de oxidación de estos tienen que ser 0. Entonces usted dice, el hidrógeno vale +1, pero como hay 2, entonces esto es +2. Y ya ustedes saben que el oxígeno es -2, pero como hay 4 oxígenos, 4 por 2, 8, entonces esto da -8. Para los 4 oxígenos todo es -8. El resto por matemáticas, ¿qué viene a dar? ¿Cuánto falta? Entonces usted dice +6, porque +8 menos 8 es 0. Y luego empiezan a dividir. -8 dividido 4 da -2. Aquí hay un solo azufre. 6 dividido 1 +6. Y 2 dividido 2 +1. Aquí están los números de oxidación. +1, +6, -2. Vamos a hacer una última. El HNO3. Molécula neutra. La suma de los números de oxidación igual a 0. Hay un solo hidrógeno, entonces +1. Hay 3 oxígenos, pero uno solo vale -2. 2 por 3, 6, entonces -6. ¿Cuánto debe valer el nitrógeno? Para que esto sea 0, entonces es +5. Vuelven a hacer eso. Hay un solo nitrógeno, entonces 5 dividido 1 +5. Un hidrógeno dividido 1 +1. Y 6 dividido 3 -2. Aquí están los números de oxidación de los elementos, de los átomos que conforman esta molécula. Quinta norma. El número de oxidación
del oxígeno es menos 2. Del oxígeno es igual a menos 2, formando un compuesto. Excepto en los peróxidos que es igual a menos 1, es igual a menos 1, y en el OF2 que es igual a más 2. Vamos a hacer unos ejercicios. Va a ser el primer ejercicio. NaOH. NaOH. Entonces usted tiene una norma que la suma de los números de oxidación en una molécula neutra es igual a 0. Luego usted sabe que el número de oxidación de un hidrógeno, del hidrógeno es más 1, y como hay 1, entonces coloca más 1. Usted tiene el sodio es del grupo 1, entonces el número de oxidación más 1. Los elementos del grupo 1, A y 2A, tienen su número de oxidación. El 1, grupo 1 más 1, y el grupo 2 va 2. Entonces, ¿qué le falta para que esto sea 0? Menos 2. Aquí se dan cuenta ustedes que entonces el oxígeno vale menos 2, el hidrógeno vale más 1 y el sodio más 1. Ahí están los números de oxidación. Podemos hacer esto. El PbOH2. Esto es un hidróxido. En nomenclatura lo vamos a ver. Entonces, usted dice la suma de los números de oxidación igual a 0. Luego dice, aquí hay 2 hidrógenos, mire, esto es 2 por 1, 2 hidrógenos. Uno solo vale más 1, y como hay 2, entonces esto es más 2 para los hidrógenos. Luego hay 2 oxígenos, y como la norma dice que el número de oxidación del oxígeno es menos 2 en una molécula, entonces 2 oxígenos por menos 2 da menos 4. ¿Qué le falta a esto para que esto llegue a 0? Más 2. O sea, más 2 es del plomo. Y luego dividimos. Hay un solo plomo, entonces 2 de 2 más 2. El plomo vale más 2. Aquí, 4 valen los oxígenos, pero hay 2 oxígenos. 4 dividido 2 da menos 2. Y hay 2 hidrógenos. 2 de 2 más 1. Estos son los números de oxidación. Y les doy esta otra clave. Cuando tengan un hidróxido de esta forma, entonces este número que está aquí en el paréntesis es el número de oxidación o valencia del plomo. Para abreviar si les gusta, van cogiendo esa habilidad. Bueno, vamos a ver este. KMnO4. Esto es permanganato de potasio. Entonces, vuelve a la misma. Número de oxidación, la suma de todos los números de oxidación en la molécula neutra es igual a 0. Un solo oxígeno vale menos 2. Y hay 4, entonces menos 8. Total menos 8. Un potasio, el potasio está en el grupo 1, entonces vale más 1. ¿Cuál es el valor del manganeso? Por matemáticas. ¿Qué le falta para hacer 0? Usted dice, me falta más 7. Más 8 menos 8, 0. Y usted empieza de nuevo a dividir. 8 dividido 4, menos 2. Ahí demostramos que el oxígeno menos 2. Hay un manganeso, 7 de 1, más 7 el manganeso. Y hay un potasio, 1 de 1, más 1. Ahí está, son los números de oxidación. Vamos entonces a hacer un ejemplo con los peróxidos. Digamos, está este, el que más conocemos, el más mencionado, H2O2. Esto es peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Entonces miren, la molécula va a ser eléctricamente neutra. Un hidrógeno vale más 1 y como hay 2, entonces esto vale más 2. ¿Qué le falta a esto para que valga 0? Usted dice, me falta menos 2. 2 de 2 menos 1. Y 2 de 2 más 1. Ahí se dieron cuenta, el oxígeno vale menos 1 porque es un peróxido. Y en los demás, que no eran peróxidos, observe el oxígeno es menos 2, menos 2, menos 2. Ahí les encierro entonces los números de oxidación. También me gustaría decirles que es un peróxido.
es el oxígeno en la molécula de esta forma. Y se identifica también porque tiene un oxígeno más del óxido metálico respectivo. Digamos, usted tiene esto, Na2O. Esto es óxido de sodio. Peróxido es esto. Esto es peróxido de sodio. Mire que tiene un oxígeno más de ese óxido metálico que yo le mencioné. Entonces, aquí, ¿cómo haríamos? Simplemente, la molécula es herméticamente neutra, eso es igual a 0. Como el sodio está en el grupo 1, vale más 1, y como hay 2, entonces más 2 en total, que debe valer el resto por matemáticas, menos 2, y luego divide. 2 de 2, menos 1, y 2 de 2, más 1. Ahí está. Número de oxidación del oxígeno menos 1 en los peróxidos. La segunda sección es el OF2. Entonces, OF2. La molécula es neutra, que es la misma norma. Esto igual a 0. La suma de estos números de oxidación igual a 0. El flúor es menos 1 y como hay 2, entonces da menos 2. Luego lo que le falta a menos 2 para hacer 0, entonces es más 2 por matemáticas. Luego dividimos. 2 dividido 2 da menos 1 del flúor, y como hay un solo oxígeno, eso no me coloca ahí, pero yo es para que lo visualicen, como hay un solo oxígeno, 2 dividido 1 da más 2. Estos son los números de oxidación, y aquí demostramos que en el OF2 el oxígeno es más 2, en los peróxidos es menos 1, y en una molécula neutra normal es menos 2. Bueno, entonces la sexta norma la veremos en el próximo video. Que estén bien.